Madam Vice President, you've spent a lot of time in the poor parts of Caracas and other places in the country, focusing on the infrastructural deficits, I might say, issues, problems, challenges with the gas supply, the water supply, the electricity supply. I want you to tell me what you've been doing and why this requires so much effort on your part. Bueno, luego de la partida del comandante Hugo Chávez e inmediatamente el presidente Nicolás Maduro gana su primera elección, su primer programa de gobierno fue el gobierno de calle, que era el despliegue de los ministros en todo el territorio nacional. El presidente Maduro cree profundamente que una vía para curar la indolencia administrativa, combatir la corrupción, el burocratismo, es que su equipo de gobierno esté en la calle y que sea el pueblo quien diga sus necesidades, quien haga el diagnóstico. Hoy pudimos ver, allí está la cartografía social de esta comunidad, donde la cartografía social indica, es la brújula que te dice dónde debe ir dirigida la inversión social. En este caso específico, tú lo has dicho, referido a servicios públicos como agua, gas, transporte, electricidad, que fueron servicios muy golpeados por la dependencia tecnológica que tuvo Venezuela durante décadas con los países que hoy le hacen bloqueo económico a Venezuela. Eso impide que Venezuela hoy acceda a bombas de agua, impide que acceda a implementos y suministros eléctricos de las grandes matrices, tanto de Estados Unidos como de Europa. Bueno, estamos rompiendo con esa dependencia. Hoy que somos un país bloqueado, rompemos con la dependencia, buscamos vías alternas, tecnologías alternas. Y por eso es importante que nosotros, como funcionarios, que estamos para prestar realmente un servicio al pueblo, a la comunidad, acompañar a la comunidad, estemos aquí en la calle. Y lo más importante resaltar, Eric, es la organización popular. Con Chávez y la Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano sabe que tiene muchas vías para hacerse escuchar, tiene muchas vías para dirigir su destino, y eso es la organización popular. En Venezuela conviven múltiples formas de organizaciones populares, movimientos sociales, partidos del Gran Polo Patriótico, además del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el más grande de América Latina. Así que es una vía para que no sea el gobierno quien mande, sino que sea el pueblo quien diga dónde se debe dirigir la acción de gobierno. Where are you finding these alternatives to American and European technology and supply? Venezuela tiene relaciones de cooperación estratégica con países como China, Rusia, Irán, la India, es decir, países históricamente con quienes Venezuela ha mantenido relaciones diplomáticas, pero que durante la Revolución Bolivariana se han afianzado aún mucho más nuestras relaciones de cooperación. Así que estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando décadas de una dependencia tecnológica que hoy se vuelve contra el pueblo de Venezuela a través de un bloqueo que es criminal, que es ilegal, que violenta todo el derecho internacional, que no hay una sola norma en el mundo ni en la comunidad multilateral que le dé sustento a estas medidas coercitivas unilaterales. Así que, bueno, el pueblo venezolano, donde tú vayas en las calles, sabe, tiene conciencia de lo que significa este bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. You're playing a very important role in economic reform. I want you to tell me what you're doing and why. Bueno, en agosto del 2018, el presidente Nicolás Maduro presentó al país un plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Ya veníamos empezando a sentir los efectos del bloqueo económico. En el año 2017, el presidente Donald Trump, recuérdate que lanza sanciones contra el petróleo venezolano, contra PDVSA, contra toda la industria petrolera. Y el presidente Nicolás Maduro se centró en un programa de recuperación económica que tiene distintas aristas. Uno de ellos es la inflación, combatir la inflación. Tiene, para mí, el más importante, el ámbito productivo, que es desarrollar los motores productivos de Venezuela. Tiene reformas tributarias importantes que nos ha permitido reducir
de forma sustancial el déficit fiscal del 2018 al 2021. Nosotros en el 2018 teníamos apenas una cobertura del 23% del gasto público. Hoy tenemos un 68% de cobertura de ese gasto público mediante ingresos fiscales, tributarios e ingresos también petroleros. Hemos venido en un proceso de recuperación. Tenía también un ámbito de combate al precio especulativo de la divisa. Bueno, hemos tomado medidas tanto financieras como bancarias para impactar el precio de la divisa especulativo, que además tiene un componente político, porque cada vez que Venezuela va a una elección, va a un proceso electoral, inmediatamente se ataca la moneda nacional con estos precios especulativos. Otro ámbito importante es la recuperación y defensa de la moneda nacional, el bolívar, sustento de los programas sociales. Todo este sistema de protección social que tú ves está financiado con la moneda nacional, con el bolívar. Así que ese plan de recuperación económica, que también contempla la racionalización del subsidio a la gasolina, por ejemplo, son procesos que se han venido haciendo con el acompañamiento del pueblo. Cuando tú comparas lo que pasó y está pasando en Colombia con una reforma tributaria, lo que le pasó a Lenín Moreno en Ecuador con todo ese paquetazo neoliberal, el pueblo de Ecuador salió a la calle. La juventud de Colombia está en la calle. Estos procesos en Venezuela, que tienen una caracterización distinta, que tienen un objetivo además distinto, porque aquí el objetivo de todo este programa de recuperación económica ha sido la recuperación del salario de los trabajadores, la consolidación del sistema de protección social de los trabajadores. Así que bueno, este programa de recuperación económica, que inicia en agosto del 2018, tuvo un reciente acontecimiento o hito importante, como ha sido la ley antibloqueo para la garantía de los derechos humanos. Una ley que permite sortear el bloqueo criminal contra Venezuela y desarrollar las fuerzas productivas nacionales para captar tanto inversión nacional como inversión internacional. ¿Con qué objetivo, Eric? Salario de los trabajadores, protección social del sistema de seguridad social, desarrollar las amplias potencialidades productivas que tiene Venezuela, recuperar la infraestructura de servicios del país. Para eso es la ley antibloqueo. Así que, bueno, venimos a un proceso de profundas transformaciones, donde el pueblo venezolano, con mucha conciencia de la coyuntura, de la realidad y de los efectos perversos del bloqueo económico, ha venido siendo protagonista de este proceso. A number of the steps you have taken, eliminating price controls, liberalizing, let's say, the foreign exchange system, and in the process creating an informal dollarization, reducing subsidies, shrinking the size of the public sector. All of those things could have been scripted by a multilateral organization like the IMF. That's what they would tell you to do. How do we reconcile that with Venezuelan socialism? Fíjate, la Venezuela de hoy es una Venezuela bloqueada. Todos estos aspectos que tú hablas del proceso de reforma, como eliminación del control cambiario, eso ha permitido tener un precio de divisa real del mercado que se transa todos los días. Ha permitido eliminar también los procesos perversos de corrupción de esos mecanismos de control de cambio que atentaban contra el pueblo. Eso tú no me puedes decir que en ese momento eso era socialismo, ¿no? Eso iba directo contra el pueblo, contra el poder adquisitivo del pueblo. El subsidio, la racionalización del subsidio a la gasolina se hizo mediante un proceso muy concienzudo que permitió además incorporar plataformas tecnológicas para proteger. Y el pueblo venezolano hoy tiene a unos precios que no existen en ninguna parte del mundo, porque además es la forma a través del cual el pueblo venezolano también se beneficia de una de las bondades de ser un país petrolero. Bueno, tiene un precio de gasolina realmente que no existe en ninguna parte del mundo. Así que en Venezuela lo que hemos venido es defendiendo, y yo te voy a decir con mucha esperanza, victoriosamente, este modelo, que el modelo del socialismo bolivariano, que es justicia social, que es equidad social, que es inclusión social, que fueron las banderas del comandante Chávez.
Chávez tomó las raíces de Venezuela, las raíces históricas, Bolívar. El discurso de Bolívar en Angostura es justamente eso. Y lo que tú ves hoy, a través de toda esta reforma, no es un proceso de liberalización, no. Es un proceso de protección y defensa de lo que se tiene como un sistema del socialismo bolivariano. So, if these steps, if these economic reforms, that if you will, conform a little bit with a more capitalist system, if they were adopted because of the sanctions, what you describe as an economic blockade, if they were in response to that, let's say the sanctions disappear, would you reverse and go back to what you had before? Yo te puedo decir que actualmente nosotros no estamos pendientes de lo que Estados Unidos hace o hará hacia Venezuela. Nosotros estamos dedicados a hacer una Venezuela productiva. Por ejemplo, bajar los índices de inflación, eso no es capitalista, es preservar y defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Generar mayor producción de alimentos, eso no es capitalista, es garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano de hoy, un país bloqueado. Así que yo creo que se están dando grandes cambios en Venezuela, se están sincerando situaciones históricas. Quiero hablarte del sector privado, ¿no? Del sector privado. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la propiedad privada. Eso fue algo donde también se le satanizó a Chávez, y Chávez siempre dijo, aquí estamos en una economía mixta, aquí participa el Estado y participa la propiedad privada. Bueno, hoy el sector privado de Venezuela se hace menos dependiente de la renta petrolera. Se está convirtiendo en un sector que parasitariamente tomaba la renta del petróleo y se está convirtiendo ahora en un sector que invierte, que produce y que encuentra en Venezuela un espacio donde poder desarrollar sus potencialidades. If you could sell 1 million barrels of oil every day into the international market, it would generate some $20 billion a year of revenue that you don't have right now. If you had it, what would you do with it? Mira, Chávez nos enseñó lo que teníamos que hacer. Chávez dijo, eso va para la inversión social. De nuestros ingresos, de los pocos ingresos, porque tú sabes que la caída fue del 99% de los ingresos en divisas al país, de ese 1%, el 76,4% va para la inversión social. Si tú me dices qué haríamos, ya Chávez nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer. Más felicidad para el pueblo de Venezuela, más desarrollo industrial para el país, más desarrollo agrícola y ganadero para Venezuela, más alimentos para Venezuela, hacer una Venezuela independiente. Chávez nos dijo, hemos conquistado la independencia política, pero nos falta conquistar la independencia económica. Si eso se diera como tú lo dices, allí está la independencia económica y bueno, haríamos de Venezuela un país mucho más feliz. There's no question COVID-19 remains an enormous challenge here in Venezuela, just as in many other countries in the world. However, you have a singular problem, which is that you can't buy vaccines. However, there is a proposal on the part of the government in exile to use Venezuelan resources to buy those vaccines on behalf of the government. So far as I understand, it has been rejected. Why? It's been rejected by whom? By the government. Ellos han propuesto usar, ¿no? Divisas en el extranjero? Okay, a ver, please. Tú sabes que el gobierno de Donald Trump se atrevió a crear un proyecto político ficticio que se llama el proyecto Juan Guaidó. Hoy un proyecto fracasado. Pero detrás de esa fachada política que era tomar el poder político en Venezuela a través de un gobierno paralelo inexistente, porque ese gobierno no existe en Venezuela, existe en la mente de quienes lo crearon en Washington con un objetivo geopolítico, pero también con un objetivo criminal. En algún momento deberán pagar frente a la justicia.
que fue apoderarse ilegítimamente de los recursos financieros de Venezuela. Miles de millones, más de 6.000 millones de dólares bloqueados, líquidos, en cuentas en el exterior. Más de 2.000 millones de dólares de oro bloqueado en custodia en el Banco de Inglaterra. El gobierno venezolano, bolivariano, durante esta década, puso en custodia su oro en un Banco de Inglaterra, como lo puede hacer cualquier otro país. Yo le pregunto a esos países, ojo, tengan mucho cuidado, alerta, porque por razones políticas en cualquier momento pueden decirle, yo no lo reconozco a usted, que era mi cliente. Me están diciendo, no te reconozco como cliente y me quedo con ese dinero, me quedo con ese oro. Bueno, todos esos recursos, nosotros inmediatamente, cuando vimos la gravedad de la pandemia por COVID-19, iniciamos gestiones ante los bancos norteamericanos, ante los bancos europeos, particularmente el Banco de Portugal, que tiene más de 1.000 millones de dólares, el nuevo banco, ante el Banco de Inglaterra. Y le dijimos, parte de ese dinero que es del pueblo de Venezuela, entréguenselo a las Naciones Unidas. Hablamos con el PNUD, hablamos con la OMS, aceptaron recibir esos recursos para comprar medicinas, para comprar equipos, para atender a la población por el COVID-19, para comprar vacunas. Y la respuesta fue no, porque hay un mandato desde Washington de bloquear esos recursos. Fíjate lo que pasó esta semana con el mecanismo COVAX. Venezuela consiguió recursos, 120 millones de dólares, y los pagó al mecanismo COVAX. El día lunes dijeron, están bloqueados los últimos 4 pagos, 10 millones de dólares. Bloqueados, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué mente racional, sensata, puede bloquear recursos para atender la pandemia? Porque combatir el COVID-19 en Venezuela no es solamente un beneficio para Venezuela. Si no fuera pandemia y fuera endemia, yo te diría es un problema de Venezuela. Pero atender la pandemia en Venezuela es un problema del mundo, como atender la pandemia en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en India, en Asia, en Europa. Es un problema de toda la comunidad internacional. Pero la respuesta de la comunidad internacional es no. Por razones políticas está bloqueado ese dinero. Es una irracionalidad, como hoy lo dice también el Fondo Monetario Internacional. Tú sabes que el Fondo Monetario está por hacer una importante emisión de derechos especiales de giro para el control del COVID-19. Todavía no han hecho la emisión y ya dicen que Venezuela no puede participar. Y yo me pregunto, ¿la razón es combatir la pandemia o seguir a través de estos mecanismos de poder de los poderosos del mundo, valga la redundancia, del hegemón del mundo, seguir, ejerciendo presión, seguir discriminando y haciendo más desigual el mundo? Pero esa desigualdad demostrada en el COVID-19 es muy peligrosa. De nada le vale a Estados Unidos haber vacunado el 40% de la población si hay un 26% de países del mundo que no se están vacunando. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a poner rejillas en el aire para que no lleguen otros virus o para que no lleguen las variantes de estos virus? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos, porque el combate al COVID-19 debe hacerse en equilibrio. En equilibrio. Vemos lo que está pasando en Brasil. No controló la pandemia, generaron variantes. Colombia ya generó una variante, como en otros países, donde el virus se ha propagado de forma descontrolada, ha generado pandemias. If it were possible to unlock some of that money and use it to buy vaccines, whoever makes the decision, would you support it? Por supuesto, es lo justo. Esos recursos son del pueblo de Venezuela. Esos recursos no son ni siquiera de una persona en el gobierno, no. Es del pueblo soberano de Venezuela, así que bienvenida, bienvenida. If you needed to, because of the situation with the sanctions and the position of the U.S. government, if you needed to use the opposition to do that, would you do that? La oposición es justamente la causante de esta tragedia económica, Eric. Y yo te dije hace poco, tiene que haber justicia, porque la oposición pidió bloqueo contra Venezuela. La oposición
bloqueó dinero del pueblo venezolano para salud, para alimentos, para educación, para todo lo que tiene que ver el sustento social del país. Esa oposición no tiene cualidad moral ni ética para parecerse en nada, porque esta oposición le está causando sufrimiento al pueblo de Venezuela, y esta oposición fue la que pidió justamente, porque lo sabemos, con el lobby estadounidense, que estos últimos 4 tramos del pago a COVAX fueran bloqueados. Así que no son un actor, no son un protagonista, y el pueblo de Venezuela tiene derecho a que sus recursos sean liberados para comprar vacunas. Are you optimistic that there's a way, some way, of resolving the differences between the Maduro government and the Biden administration? Are you optimistic that that's possible? Mira, incluso con el gobierno supremacista y extremista de Donald Trump, el presidente Nicolás Maduro siempre dijo: aquí estamos dispuestos al diálogo respetuoso, constructivo, en beneficio de ambos países. Tú sabes que el bloqueo también ha afectado a sectores económicos de Estados Unidos, ha afectado importantemente a los tenedores de bonos, ha afectado a las empresas productoras de petróleo, no solamente al pueblo venezolano. Así que la oferta del presidente siempre ha sido: aquí estamos, dispuestos al diálogo, dispuestos a superar las diferencias. La diplomacia bolivariana de paz es establecer relaciones en armonía con el mundo, pero basado en el respeto. No aceptamos órdenes de ningún gobierno, no aceptamos que ningún hegemón o policía del mundo nos diga lo que tenemos que hacer, sino que estamos dispuestos, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, a mantener relaciones de respeto, de cooperación y de amistad con los países del mundo. Prior to the U.S. sanctions, Venezuela had a long history of paying its debt, of servicing its debt. If you had the money now, would you want to either pay off or restructure the external debt that you have? Yo no te voy a decir nuestra estrategia, pero sí te voy a decir 2 cosas. 1, cuando Venezuela tuvo capacidad de pago y voluntad de pago, pagó importantes sumas en materia de deuda. En este momento Venezuela tiene voluntad de pago, pero su capacidad de pago está afectada por el bloqueo. No te voy a decir nuestra estrategia, pero sí te digo nuestra voluntad y nuestro compromiso. Venezuela siempre ha sido lo que se llama, en el argot cotidiano y coloquial, somos un buen pagador. Hemos pagado más de 70.000 millones de dólares en esta última década para cumplir y honrar nuestros compromisos en materia de deuda. Así que está por verse el porvenir. Te repito, el bloqueo no solamente afecta a Venezuela, sino a sectores económicos externos. When you say, I'm not going to tell you my strategy, what are you referring to? ¿Vale? When you say, I'm not Yeah, going yeah. to tell you what my strategy is, what do you mean by strategy? Are you talking about whether or not you would want to restructure? Te estoy diciendo que no te voy a decir cuál es el camino que yo voy a pagar, pero te estoy diciendo que tengo voluntad, y si tuviera capacidad de pago, otra estrategia sería.